Importante, varones, que entendamos esto de que nuestra lucha que tengamos siempre a diario es de carácter espiritual. Aun cuando te topes con una persona cara a cara, una persona que te está agrediendo, suponiendo, tú debes de entender esto: no es la persona, es que lo que está dentro de la persona. Porque Efesios capítulo 6, vamos a ver lo que dice. Bueno, no tienen su Biblia, yo se los voy a decir. Efesios capítulo número 6, versículo número 10 nos dice algo muy importante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? O sea, paso número 1, tú ya aceptaste a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Paso número 2, llénate del conocimiento de ese Señor Jesucristo que tú has aceptado. Todo su evangelio, toda su voluntad, tú llénate de ese conocimiento. Y número 3, fortalécete en ese Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa fortalecerse en el Señor Jesucristo? De que tú no vas a desistir jamás de ser un seguidor de Jesucristo, porque se van a presentar situaciones en las cuales tú llegues a traicionar a Jesucristo. Se va a presentar la ocasión de que tú lo traiciones, pero la decisión es tuya de que si lo quieres traicionar o no. Entonces, si tú decides seguir firme en Cristo, ahí te estás fortaleciendo en el Señor Jesucristo. Y una vez que te hayas fortalecido en el Señor Jesucristo, te fortaleces en el poder de la fuerza de ese Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo número 15, dice algo muy importante. Juan, capítulo 15. Versículo número 1. Jesucristo mismo nos da una ilustración y nos está diciendo, dice, yo soy la vid. ¿Sabes lo que es la vid? Es el fruto de la uva. Dice Jesucristo, yo soy la vid. A ver, permíteme un segundo, nada más déjenme ponerme mis lentes. Sí, si no van a decir, este pastor no sabe leer. Ahí está. Ahí está. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo. Y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Dios. Y la vid, Jesucristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ojo con lo que está diciendo, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es, si vas a seguir a Cristo, varón, tú tienes que llevar mucho fruto. O sea, ya acepté a Jesucristo, porque ese es el problema que tienen muchas personas. Ya acepté a Jesucristo, ¿ahora qué hago? Si ya acepté a Jesucristo, ¿me la voy a pasar congregándome en una iglesia? ¿Es lo recomendable? Sí, es cierto que sí, pero no nada más es ahí. Ser cristiano no significa voy a la iglesia, ya soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, y salgo y a esperar hasta el siguiente fin de semana para volver a ir a la iglesia. No es así, varón. El llevar fruto significa que tú puedas compartir inclusive a otros lo que has aprendido tú de Jesucristo. Yo acepté a Jesucristo, pero imagínate si yo fuera un cristiano de los que nada más van y se congregan y después a su casa y a la semana siguiente a la iglesia otra vez y luego a su casa, y así se la pasa mucho cristiano. Y ese no es el propósito que Jesucristo nos enseñó. El propósito que Jesucristo nos enseñó es que tú cada día, varón, seas victorioso en Jesucristo.
Todos los días. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que tú puedas ser victorioso? Para permanecer en Cristo y en el poder de su fuerza, inclusive en las mañanas tú oras, te fortaleces, le dices, Señor, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Él es el labrador. Jesucristo es la vid. Y a ese labrador le dices, te ruego en el nombre de Jesucristo que me fortalezcas. Renuévame todas mis fuerzas físicas, porque necesito estar bien físicamente, mis fuerzas espirituales y mis fuerzas emocionales. Espirituales porque yo necesito seguir conectado con el Espíritu Santo de Dios. Acuérdate que nosotros estamos formados por un espíritu, y ese espíritu nuestro, si te desconectas del Espíritu de Dios, ¿con quién crees que te vas a conectar? Forzosamente con alguien te tienes que conectar. Si te desconectas de Dios, ya sabes con quién te estarías conectando, varón. Y es ahí, ojo, es ahí, esta es una raíz de uno de los problemas. Es ahí donde tú dices, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué llegó la enfermedad y no sano? ¿Y por qué llegó la enfermedad? Inclusive, la enfermedad no tiene por qué llegar, varón. Eso es lo que te digo. La enfermedad no tiene por qué llegar, al menos, por dos razones. Que estés desconectado espiritualmente de Dios. Y número dos, que tú mismo estés maltratando este cuerpo. Cuerpo tuyo, que no lo alimentes bien, que no le des los nutrientes que el cuerpo necesita. ¿Sí me explico? Porque no todo es espiritual. Ya hay enfermedades que llegan a los más ungidos de Dios, pero porque ellos mismos han descuidado su alimentación o sus nutrientes que este cuerpo requiere. Está como el carro necesita mantenimiento, así igualmente nuestro cuerpo necesita mantenimiento. No estoy hablando de medicinas, pero sí de nutrientes que lo mantengan fuerte. Entonces, si tú estás bien alimentado, bien nutrido, que no te falta nada de los nutrientes que el cuerpo necesita, y llega una enfermedad, ojo, llega una enfermedad, entonces ahí es donde tú puedes vencer la enfermedad, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y si tú no estás fortalecido, varón, la enfermedad te llega y no sabes qué hacer. Entonces dijimos que el cuerpo tiene que estar bien nutrido y número dos, tiene que estar nutrido también espiritualmente. ¿Cómo se nutre un cuerpo espiritualmente? Bien sencillo. La oración, varón. La oración es poder de Dios actuando. Salud. La oración es poder de Dios. Pero cada vez que tú ores para pedir algo a Dios, ¿qué le tienes que pedir? Señor, ¿qué? Fortaléceme. Vengo en este momento de rodillas delante de ti, Santísimo Señor, a suplicarte que me fortalezcas. Vengo a fortalecerme en ti y en el poder de tu fuerza. Así dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque quiero llevar fruto. Si llega una enfermedad y me derrota la enfermedad, entonces yo no estoy llevando fruto. Si la enfermedad me derrota, entonces esa es una señal de que yo necesito ¿qué? Seguir fortaleciéndome más todavía. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo vas a estar limpio? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra que Jesucristo te está hablando. Aquí dice, versículo número 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si tú en verdad esta palabra que estás escuchando te está bendiciendo, ya te estás purificando, ya estás siendo tú limpiado. Así lo dice el Señor Jesucristo. Versículo 4, ahí viene lo difícil. Porque muchas personas aceptan a Jesucristo, pero no permanecen en Cristo. Si tú quieres ser victorioso, varón, tienes que ser una persona que permanezca en Jesucristo. Amén. Amén. ¿De qué sirve haberlo aceptado si no vas a permanecer en Él? No sirve de nada.
Está como comprar un carro nuevo y no usarlo. ¿Sí me explico? Si yo compro un carro nuevo, lo saco de la agencia y lo tengo en la cochera, ¿de qué me sirve el carro metido en la cochera? No me sirve de nada. Al contrario, se está depreciando y no lo estoy usando. Pasa un año y ese carro ya no vale lo que me costó en la agencia. Por más cuidadito que lo tenga, por no quererlo usar y que siempre se mantenga nuevo, se me está depreciando si no lo uso. Así lo mismo, si tú tienes un Señor Jesucristo a quien tú has aceptado como el único Señor y Salvador y no utilizas ese poder que Él te está dando, entonces, ¿de qué sirvió haber aceptado a Jesucristo si no vas a ser un triunfador en Cristo Jesús? Salvación, sí, salvación y vida eterna la tendrás, pero ya cuando te mueras. Pero no es el propósito de Dios que estés sufriendo mientras te mueres, ¿sí me explico? Si vas a estar en Cristo, varón, necesitas ser victorioso en todas las áreas de tu vida, todas las áreas. Pero necesitas llevar un régimen de conducta compatible con el Señor Jesucristo. Que lleves tú el carácter y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Va a llegar situaciones en que se te va a poner a prueba. Van a venir camaradas y te van a ofrecer droga, te van a ofrecer alcohol, te van a ofrecer el pecado, el desastre, que te apartes tú de Jesucristo. ¿Sabes una cosa, varón? De ti depende solamente. Decir que sí o decir que no, eso depende de ti. Versículo 4 dice algo bien importante. Permanecer en mí, dice Jesucristo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Si tú permaneces en Cristo, Cristo permanece en ti. Obviamente, si tú no permaneces en Cristo, Jesucristo no está contigo. Y les vuelvo a decir lo mismo que les dije al principio. Si no estás conectado con el Espíritu de Dios, entonces, ¿quién crees con quién te vas a conectar? La conexión de nuestro espíritu, varón, ojo, es forzosamente con uno de los dos, con Dios o con el diablo, así de sencillo, y el que tú decidas, con ese te conectas. Hay quienes a propósito se conectan con el diablo, van y consultan Santa Muerte y consultan hechiceros y consultan brujos y quieren leer las cartas del tarot y son ceras así, ¿sí me explico? Ellos mismos se están desconectando de Dios y se están conectando con el diablo. Tienes un espíritu, ese espíritu tuyo es el que hace la conexión con Dios o con Satanás, así de sencillo, varón. Pero si tú ya aceptaste a Jesucristo, permanece en Cristo. Amén. Y te repito, no cualquiera permanece en Cristo. Amén. Permanecer en Cristo es verdaderamente para aquellos que lo han aceptado de corazón. Amén. Entonces, permanecer en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, pues obvio que no. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No pueden llevar fruto si no permanecen en Cristo. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Ustedes me ven a mí predicando la palabra de Dios en muchos centros de rehabilitación, en varios centros de rehabilitación estoy predicando la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Estoy llevando fruto, pero yo, si me descuido espiritualmente, el diablo me hace garra. ¿Sí sabías tú eso? Si me descuido, el diablo está pronto para destrozarme. Obviamente, tengo que cuidar el área espiritual. Y tengo que estar alerta. Porque cualquier situación va a tener el propósito de hacerte caer. Si vieras, mira, yo por ejemplo no estoy casado, ni novia tengo. ¿Qué crees tú que me va a poner el diablo? Mujeres, obvio. Y le he pedido a Dios, quita lo que no es de ti. ¿Y sabes qué sucede? Solas se van. Dios
siempre te va a proteger. Si tú una vez le abriste un portal al diablo, ¿y de qué portal fue el que le abriste? ¿De droga, de alcohol, o de pecado, lo que sea? ¿Qué te va a llegar? Eso te va a llegar. No se requiere mucha ciencia para saber cuál va a ser tu prueba. Pero depende de ti, varón, si caes o no caes. Siempre y cuando estés fortalecido. Si estás fortalecido en Cristo, no vuelves a caer. Pero si tú crees que con haber aceptado a Cristo ya le hiciste, gloria a Dios, aleluya, hurra, hurra, ya soy cristiano, el diablo te va a hacer garras si no te fortaleces. El ser cristiano significa que tú seas un hombre de oración. Amén. No te extrañe que vaya a haber personas que se burlen de ti. Cuando haya personas que se burlen de ti, en vez de enojarte tú o de sentirte incómodo, debes de ponerte gozoso sabiendo que es el diablo mismo que está usando a las personas para poderte dar el mensaje de desánimo. Muchas personas se enojan. Ay, es que me hicieron el feo. Ay, es que me abandonaron. Ay, es que ya mi familia ya no me habla. Pues qué bueno, esas son señales de que Dios está contigo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque el diablo los usa para poderte hacer aquí la vida miserable y que tú te desanimes. Pero cuando tienes tus ojos puestos en Cristo, varón, llevas demasiado fruto. Mucho fruto. Dios te bendice, Dios te cuide, Dios te proteja. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, separados de Cristo, nada podéis hacer. ¿Separados de quién? De Cristo. Nada puedes hacer, varón. Es ahí donde yo les pregunto. Si Jesucristo dice que separados de Cristo nada podemos hacer, ¿qué rayos tiene que andar haciendo la gente pidiéndole a la Virgencita y al santo de su devoción? Espérame, la instrucción Jesucristo dice que separado de Cristo nada puedo hacer, así que de nada me sirve encomendarme a otras deidades, no me sirve de nada, varón, de nada. El diablo es el que te pone la idea de que es la mamá de Jesús y que por medio de ella Jesús te va a escuchar. No es cierto, no es cierto, por medio de nadie, es por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. En santidad, que Dios te va a escuchar, que Cristo te va a escuchar, que Cristo seguirá conectado contigo. Amén. Así que no necesitas intermediarios de nadie, varón, de nadie. Porque esos intermediarios que el diablo ha inventado. Ojo, fíjate cómo el diablo dice, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Así que para quitarles a Cristo, les voy a poner a la mamá de Cristo. Y les voy a poner a los discípulos que hagan milagros. Pídele un milagro a esa estatua de piedra que dice que es el San Juan, no sé, San Juan o San Pedro o San Pablo o San Judas Tadeo, qué sé yo, no sé, ahí está la imagen, pídele. Es lo que dice el diablo. Y las personas caen en esa trampa. ¿Cómo te pones a pedirle a una estatua de yeso o una imagen? No le puedes pedir a eso porque Dios prohíbe que no estés pidiendo a eso. Pero si tú caes en la trampa del diablo y caes en lo que hace la mayor parte de la gente, fíjate bien, el pedirle una estatua o una imagen es una tradición católica, sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más hay en el mundo? ¿Católicos o cristianos? Obviamente que católicos. Personas que acepten a Jesucristo como su único Señor y Salvador, muy pocos. Muchos que han aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador, esos sí son bastantísimos, pero los que permanecen en Cristo son demasiado pocos. El mismo Señor Jesucristo dice que pocos son los que pasan por la puerta estrecha que conduce a la vida. El mismo Jesucristo lo dice, son pocos.
Muchos lo aceptan como su único Señor y Salvador, pero pocos permanecen en Él. Así que, y dice el mismo Señor Jesucristo, que la puerta que conduce a la muerte y a la perdición, dice, es tan ancha que todo el mundo pasa por ahí. Entonces, si la Iglesia Católica, ¿qué son? ¿Mayoría? Claro que son mayoría. Si los cristianos fueran mayoría, varón, déjame te digo esto y te lo dejo de reflexión. Si los cristianos fueran mayoría, este mundo no sería el que es ahora. Un mundo lleno de perversidad y de maldad. Obviamente quien roba es porque no tiene a Cristo. Obviamente el que asesina es que no tiene a Cristo. El que secuestra es porque no tiene a Cristo. El que hace todo tipo de maldad, el que miente, el que engaña, el que hace fraude, el que hace todo, es porque ¿qué? Porque no tiene a Cristo, varón. Y te tengo una mala noticia, son mayoría ese tipo de personas. Pero el que verdaderamente tiene a Jesucristo y que permanece en Cristo, subrayo, son demasiado pocos. Yo quisiera que tú fueras de esos demasiado pocos, varón. Yo quisiera que tú fueras de esos. Porque como ya has pasado por situaciones difíciles, has obtenido la experiencia necesaria como para que esa experiencia más el conocimiento de Jesucristo te convierta en una persona demasiado valiosa, entiéndelo. ¿Sí me explico? Yo no puedo conocer de un tema si no he pasado por esa situación, pero ustedes ya han pasado por esa situación. Ustedes pueden ser expertos en esa área, varones, para poder advertir a los jóvenes que están por venir de generación en generación, para que no caigan en ese camino. Si Dios permitió que cayeras en una situación adversa, lo permitió con la finalidad de que tú tuvieras una experiencia, una enseñanza, varón. No fue porque fuiste malo. Dios tiene misericordia de ti, que aquí está hablando tu corazón en un momento dado. Ahí está, la palabra no es mía, la palabra es de mi Señor Jesucristo. Él es el que está hablando a tu corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que permanecer en Cristo, varón, es lo mejor de tu vida. Aceptarlo es lo máximo, sí, pero permanecer es todavía mejor. El que en mí no permanece, ahí viene la amenaza, varón. Porque, pues, qué padre estar en Cristo, sí, pero hay quienes... Pregúntele a Judas Iscariote, aquel discípulo de Jesucristo, ¿cómo le fue por ser un seguidor de Cristo y luego separarse de Cristo? Si el mismo Pedro, que era un seguidor de Cristo, lo negó 3 veces. Y andaba el pobre desconsolado después de que lo había negado 3 veces. Pero Judas Iscariote lo traicionó. Negarlo y traicionarlo es igual a lo mismo. Pero la diferencia es de que Pedro se arrepintió y Judas también se arrepintió, pero tomó otro camino muy diferente. No volvió con Jesucristo a pedir perdón. ¿Tú crees que Jesucristo no lo hubiera perdonado si Judas le hubiera dicho, Señor, por favor, te entregué, pero perdóname? ¿Tú crees que Jesucristo no lo hubiera perdonado? Claro que sí lo hubiera perdonado. No tenía por qué haber ido a la horca. Se ahorcó el Judas Iscariote nada más de puro pesar de haber traicionado a Jesucristo. Pero eso es lo que pasa, varón, de que muchas veces no tienes el intelecto tan bien desarrollado que era cuestión de pensar, oye, pero me equivoqué, pero yo estoy seguro que Él me va a perdonar. Si me perdona, yo estoy seguro que yo puedo hasta cambiar. Muchas gracias, varón, muy amable. Entonces, ahí está la diferencia. Tenemos a un Judas Iscariote por un lado y tenemos a un Pedro por otro lado. Los dos, uno lo negó y el otro lo traicionó. Que como les digo es igual a lo mismo, pero las actitudes fueron diferentes. Igualmente tú, varón, tú puedes seguir a Jesucristo
Y no se te ocurra jamás traicionarlo. Hay quienes han pensado hasta en el suicidio por no tener a Jesucristo. Hay personas que caen en las drogas de nuevo y ahí andan queriéndose suicidar, ¿sí sabes? A mí me ha tocado ver una persona que salió de un centro de rehabilitación y se fue a un puente a quererse tirar, ¿sí sabes? Y la gente le gritaba, tírate si es que eres hombre, imagínate, pobre, necesitaba ayuda y la gente lo empujó más. Porque muchas personas se convirtieron en cómplices del mismo Satanás y en vez de ayudarlo, lo hicieron que se cayera. Tú, varón, cada vez que caigas, levántate y fortalécete más. Amén. La caída, ojo con lo que les voy a decir, la caída es la señal de que necesitas fortalecerte más. No de que no tienes remedio, porque el diablo te va a decir que no tienes remedio, pero la caída, varón, es señal de que necesitas fortalecerte más. Es el lenguaje que Dios utiliza para que tú entiendas que necesitas fortalecerte más. El que no permanece en mí, dice aquí el mismo Señor Jesucristo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Obvio, te desconectas de la vid y el pámpano se seca porque ya dejó de tener el alimento, el nutriente, la savia de la misma vid. Igualmente nosotros, si nos desconectamos de Jesucristo, varón, nos secamos, espiritualmente nos secamos si nos desconectamos de Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí está para los que piensan que el infierno no existe. El que no se va al reino de Dios se va al infierno. Amén. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras, ojo, ahí ya es otra cosa. Ya soy cristiano, permanezco en Cristo, muy bien, y ahora falta un tercer elemento muy importante, que las palabras de Cristo permanezcan en ti. Porque así hay muchas personas, aceptan a Cristo, pero las palabras de Cristo no permanecen en él. Y piensan que por ir a la iglesia ya son cristianos, y eso no es así. Que las palabras de Jesucristo permanezcan en ti y las pongas en práctica en el momento que sea oportuno. En cualquier adversidad pones en práctica lo que Jesucristo te ha enseñado, y eso significa que las palabras de nuestro Señor Jesucristo permanecen en ti. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí viene la recompensa. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. A ver, entonces, tenemos dos parámetros diferentes. Jesucristo dice, por un lado, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y todo te será hecho. Amén. Fíjate bien, ¿cuáles son esos dos requisitos? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y te será hecho. Pero entonces tenemos el otro parámetro diferente. Satanás dice que le pidas a la Virgencita y al santo de tu devoción y ellos te van a hacer el milagro. Entonces hay una diferencia en ese mundo espiritual tremenda, bien marcada, lo que Jesucristo dice y lo que Satanás dice que se debe de hacer. ¿Cuánta gente no hay que le pide a la Virgencita y al santo de su devoción para que le vaya bien? Dime, a nosotros nos fueron enseñados, bueno, yo fui católico y a nosotros nos fueron enseñados a que yo le tenía que pedir a una virgen o a un santo de mi devoción, que yo escogiera el santo de mi devoción para que me fuera bien. ¿Qué padres
tan ignorantes, por decirlo así, ¿verdad? Con todo respeto. Pero es una ignorancia de esto que dice Jesucristo. Y decir que son ignorantes no es ofensa, porque el que Jesucristo esté diciendo una cosa y que tú, ojo, y que tú no obedezcas, o es rebeldía, o es ignorancia. Prefiero mejor que sea rebeldía y no prefiero mejor que sea ignorancia y no rebeldía. Porque si es rebeldía, me estoy rebelando contra el mismo Señor Jesucristo. Pero si es ignorancia, la ignorancia se quita, ¿de qué manera? Conociendo la palabra de Dios. Amén. Ahora sí entendemos por qué Satanás no quería que en esa Santa Inquisición que las personas estuvieran leyendo palabra de Dios. Torturaba y mataba a toda aquella persona que fuera sorprendido leyendo palabra de Dios. Qué tremendo el diablo, ¿verdad? O sea, el diablo no quería que las personas tuvieran el conocimiento de la palabra de Dios. Y quiero que sepas una cosa, la estrategia de Satanás, ¿sabes cuál era? En ese movimiento católico llamado la Santa Inquisición, que las personas tuvieran miedo de leer palabra de Dios o que fueran sorprendidos leyendo palabra de Dios, porque el que fuera sorprendido era torturado y quemado en la hoguera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Todos tenían miedo de leer palabra de Dios. Y en la misma Santa Inquisición les dijo que la palabra de Dios era de uso exclusivo de los sacerdotes y que eran los únicos que te podían dar a ti palabra. Los sacerdotes católicos. Por eso es que hoy en día se sigue dando una fracción del evangelio en las iglesias por instrucción de la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, es el vil movimiento de Satanás, ese movimiento católico. Pero el objetivo era que las personas no conozcan la palabra de Dios por sí mismos. Entonces, generaciones murieron y los hijos crecieron sin el hábito de conocer la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo la estrategia de la Santa Inquisición? Les meto miedo y de esa manera no leen palabra de Dios, y esos miedosos, sus hijos, van a crecer también con miedo. Y los hijos de sus hijos, sin saber por qué, pero ya se les quedó el hábito de no conocer palabra de Dios. Y así la generación siguieron. Y nadie tenía el hábito de conocer palabra de Dios. Hasta que llegaron, en el caso mío, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, mi papá, mi mamá, abuelos paternos, abuelos maternos, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, tatarabuelos paternos, tatarabuelos maternos, o sea, toda la línea sin conocer la palabra de Dios, y vienen, llegan mis papás, y mis papás me tienen a mí como su hijo, y yo rompo la maldición, porque decidí conocer la palabra de Dios, varón. ¿Puedes entender eso? O sea, la intención del diablo en esa Santa Inquisición era que las personas estuvieran sin conocer palabra de Dios. Y yo era uno que no conocía la palabra de Dios. Hasta mis 26 años fue cuando empecé a conocer palabra de Dios. ¿Te das cuenta? 26 años, apenas empecé a acercarme para ver de qué se trata este libro, y empecé a conocer tantas cosas, varón. Y el diablo me metía aburrimiento, el diablo me metía sueño, el diablo me metía que no entendía. Tantas cosas que el diablo me metía para que yo no estuviera leyendo palabra de Dios. Pero después se rompió esa maldición. Y empecé a conocer la palabra de Dios. Se me quitaron las cataratas de mis ojos y empecé a conocer la verdad de lo que Dios quería. Y ahora entendí por qué el diablo no quería que yo conociera palabra de Dios. Una cosa yo sé, que antes era ciego y que ahora veo.
Amén. Antes era ciego. Porque aunque tenía ojos y veía, no veía lo más importante de mi vida, que era la misma palabra de Dios para mi propio bien, varón. Así que, dice Jesucristo, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Ahora sí puedes decir, en el nombre poderoso de Jesucristo, espíritu de enfermedad, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Sí lo estás entendiendo. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Si me enfrento a un demonio, yo lo voy a echar fuera. Porque Jesucristo me está diciendo que si yo permanezco en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en mí, que yo puedo pedir todo lo que yo quiera y será hecho. ¿Qué es lo que yo más quisiera en la vida? Lo que más quisiera en la vida es que ese Espíritu de Dios esté conmigo. Porque si el Espíritu de Dios está conmigo, varón, ojo con lo que estoy diciendo, me enfrento a cualquier espíritu inmundo y lo voy a vencer. Y yo hay una cosa muy, muy importante. Los demonios saben que yo ya estoy fortalecido en Cristo. Amén. Amén. Los demonios saben que si yo permanezco en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en mí o en ti también, varón, que tú puedes pedir todo lo que tú quieras y será hecho, porque es el mismo Señor Jesucristo que lo está diciendo. No es situación religiosa esta, varón. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a vencer, no de que se conviertan en unos religiosos. Lo que yo pretendo es que ustedes se conviertan en poderosos soldados del ejército de Dios, varón. Esforzados y valientes, compatibles 100% cada segundo de la vida de ustedes con Jesucristo. Así es como lo pueden lograr, varón. Van a llegar adversidades, van a llegar tentaciones y van a llegar muchas cosas, varón. En el caso de, por ejemplo, nosotros como hombres que de repente queremos estar con una mujer, la palabra de Dios dice, pues cásate, consíguete una mujer compatible con Cristo y te puedes casar. Amén. ¿Sí me explico? Cuando Dios une corazones, varón, es lo más precioso de la vida. Cuando Dios une corazones. Yo inclusive pues me he querido casar, pero Dios me dice, te tengo una misión que tienes que cumplir primero. Y no me pone a la mujer correcta todavía hasta que Dios diga hasta cuándo. Pero tú crees que no quiero estar con una mujer, claro que sí. Pero sé que si lo hago de la manera incorrecta, sé que el Espíritu de Dios se va de mí. Y eso a mí no me conviene. Entonces tengo que ver, poner una balanza, qué me conviene y qué no me conviene, varón. Tengo que esperar el momento de Dios. Lo que sí es cierto es que Dios me quita todas las personas que no son compatibles con Él, o que Dios sabe que no va a ser de bendición para mi vida. Me quita todo. Es mejor que me quite todo, a no que me esté equivocando y quemándome, equivocándome y quemándome, equivocándome y quemándome. O sea, mi ministerio se pone en juego. ¿Sí me explico? O sea, sí es importante que tú entiendas, varón, a estar en paz. Y deja que Dios ponga las personas correctas, las circunstancias correctas en tu vida y llegará en el momento de Dios, no en tu momento. Amén. Pide todo lo que quieras y será hecho, dice el mismo Señor Jesucristo. Amén. Ya por último, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seas así mis discípulos, dice Jesucristo. Y seas así, de esa manera, un discípulo de Jesucristo. Por último, hablando de discípulos, está diciendo aquí la manera en que tú puedes ser un discípulo de Cristo. Porque el diablo me dice a mí, Adrián, lo que dice Lucas 10:1,
de que Jesucristo le dio a sus discípulos poder y autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, me dice el diablo, ese poder y autoridad de Jesucristo se la dio a sus discípulos, Adrián, y no a ti. Y el diablo me quiso hacer tropezar, porque, pues sí, a los discípulos, y yo no soy un discípulo. Claro que sí, soy un discípulo. Tú también eres un discípulo si cumples con estos requisitos. Y si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, dice el mismo Señor Jesucristo, pedid todo lo que quieras y te será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seas así. Amén. Seas así, de esta manera, discípulo de Jesucristo. Amén. Así que, varón, ser un discípulo de Jesucristo lo puedes ser tú y lo puedo ser yo, dependiendo de si tú así lo deseas, si cumples con esto que el mismo Señor Jesucristo está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Yo les pregunto algo ya para finalizar. ¿Permanecer en Cristo se puede o no se puede? Sí se puede. Porque tú todo lo puedes ¿en quién? En Cristo. En Cristo que te fortalece. Porque con Cristo tú eres más que ¿qué? Más que vencedor. Ustedes lo están confesando. Y dice la palabra de Dios que todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Si ustedes están diciendo esta confesión, que así sea. Amén. Decimos amén. Amén. Vamos a orar para terminar este momento.